Justamente ayer Donald Trump estaba anunciando desde la Casa Blanca que iba a ser el día en el que supuestamente iba a destrozar a la economía iraní. Ahora Trump ya trae otra guerra contra Irán. Ya no es la guerra militar porque se le acabaron los misiles. Ahora la guerra es económica, según Trump, porque ya no quiere matar gente. ¿Ustedes le creen? Bueno, ayer dijo que iba a cortar todos los hilos que mantienen a flote a la República Islámica, que los iba a sancionar. Oigan, eso no es nada nuevo. Digo, Estados Unidos ha sancionado a Irán desde siempre e Irán ahí está. No digo que sea una economía boyante, pero Irán ahí está. Hoy por hoy es una de las 10 potencias misilísticas más poderosas del mundo. Me atrevería a decir que incluso superando a Estados Unidos, que tiene una crisis de misiles. Y bueno, pues Trump dice que iba a reducir su capacidad comercial y también tecnológica. Pero mientras Trump estaba amenazando con esto, pues resulta que Irán le estaba dando bombazos en Omán y bueno, pues llegó una respuesta inmediata que pues ya está resonando no solamente en la Casa Blanca, sino en los mercados. Ayer que Trump se paró frente a las cámaras con esa soberbia que lo caracteriza, rodeado de sus asesores, de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ayer prometió que ningún país, ningún banco, ninguna naviera, dice el señor Donald Trump, estaría a salvo si seguían haciendo negocios con Irán. Dijo que iban a convertir a Irán en un paria económico, que iban a dejar al gobierno iraní sin oxígeno financiero, y el mensaje que recibió a cambio pues no fue una carta diplomática. Yo creo que Trump pensó que Irán se iba a llevar esto al Consejo General de la ONU a hacer un reclamo. No, Irán le contestó con un pepazo en Omán, atravesó con un misil la sala de máquinas de un buque en aguas de Omán, del estrecho de Hormuz, y bueno, pues fue un golpe directo que dejó el barco ya inoperativo, a la deriva, y por supuesto es una advertencia que viajó en cada astilla del casco del banco perforado, pero también llegó de barco a banco, de barco en Hormuz a los bancos estadounidenses que sintieron estas olas de choque y que al final pues golpearon los intereses estadounidenses en el cuello de botella más importante que tienen ellos para atacar, y que tiene una respuesta pues que ahí está, que al final Irán ha aprendido en las 4 décadas de sanciones pues que la única manera de hacerle frente a Estados Unidos es hacerlo entender que sus amenazas tienen consecuencias y mostrarle en el terreno que los medios para responder son no comerciales, sino militares. Es importante mencionar esto, que Irán lleva más de 40 años sancionados. Por eso lo que ayer anunció el señor Donald Trump no tiene absolutamente nada de nuevo. Dice que, bueno, la guerra militar está en pausa, pero la comercial está activa. E Irán sale a decir, la militar no está en pausa, nosotros seguimos atacando. Lo de tu guerra comercial, eso ya es libreta vieja, cartucho quemado, lo has hecho por 40 años y pues al final el proyectil fue lanzado no al azar, lo dirigieron contra un objetivo muy específico en la ruta estratégica más importante que ellos controlan, donde ya sabemos que cualquier chispa pues tiene un efecto siempre en los mercados internacionales, sobre todo cuando se trata de esta guerra asimétrica que fue en donde atacó, que también está haciendo un impacto directo no solamente para Estados Unidos. La tripulación del petrolero, hasta donde se sabe, pues logró salir ilesa. No sabemos si hay bajas. Lo que se ha confirmado hasta estos momentos, porque esta información puede cambiar, es que no las hay mortales, pero pues el mensaje ahí está, de un control sobre el nivel de la escalada y de un Donald Trump que lanzó ayer, justamente por ahí de estas horas del día, él estaba anunciando su famoso día D contra Irán como una operación diseñada para aislar por completo a la economía iraní del sistema financiero global. Digo, de por sí no tienen acceso al sistema SWIFT, no tienen acceso ni a Visa ni a Mastercard, no pueden comerciar con la gran mayoría de países, pero bueno, Trump saca esta disque ampliación a 5 sectores que según Estados Unidos considera vitales para la supervivencia económica de Irán. El primer sector que dicen que van a atacar a partir de hoy
pues es el de los activos digitales iraníes, porque al final Irán no puede usar el dólar estadounidense, pero se ha convertido en un especialista en usar criptomonedas. De hecho, el mismo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se confesó una rata cibernética porque recientemente confirmó que ahora se dedican a robar criptomonedas, a hackear criptomonedas de iraníes particulares, y que dice que con éxito lograron hackear millones de dólares en criptomonedas a los iraníes, y se siente orgulloso de hacer eso, ¿no? De hacer hackeos y fraudes cibernéticos para robarse ese dinero. Bueno, al final es lo que usa Irán. Como no puede usar el dólar, pues mueve su dinero en criptos. Así logran evadir el sistema SWIFT. El segundo, pues, es la tecnología. Pero vamos a ahondar ahora en esto de las criptos. Porque ¿cómo va a bloquear a Estados Unidos el sistema de criptomonedas? Es algo que no puede regular Estados Unidos. Es una ilusión. El segundo es el sector tecnológico. Dice que esto lo va a hacer para impedir que Irán importe componentes de doble uso que puedan tener aplicaciones militares. Esto a mí también se me hace gracioso de más, porque me gustaría saber cómo rayos le va a hacer Estados Unidos para prohibirle a China que no le mande a Irán componentes de doble uso. Eso va a estar divertido. Quiero ver cómo lo hace. Se refiere a estos componentes que sirven para su infraestructura crítica. El tercero, fíjense, todas son falacias que dan risa. Dice que va a bloquear las criptomonedas. Estados Unidos no tiene control sobre el mercado de las criptomonedas. No lo puede regular. No es la Fed, no es el dólar. Dice que va a bloquear los componentes de doble uso. Estados Unidos no tiene autoridad alguna para decirle a China a quién rechingados les vende sus componentes de doble uso. Y China no le va a pedir un vale. El tercero, dice Trump, es el oro, que en tiempos de sanciones pues se convierte en un refugio de valor y en una forma de pago alternativa para cualquier país asediado. Dice que va a bloquear el oro. ¿Cómo va a decir que un lingote de oro no tiene valor y otro? ¿Y quién es Donald Trump para decidir qué lingote de oro es valioso y cuál no? El que tenga el sello de los Estados Unidos, por favor. Por eso es una pues forma alternativa de reserva. Cuando las monedas de reserva fallan, pues el refugio es el oro, porque nadie puede alterar su valor. El cuarto que dice Donald Trump pues es la aviación, para dejar, dice, a su flota comercial sin repuestos y sin capacidad de vuelo. Es que eso lo han hecho desde siempre. Acuérdense que Rusia, de hecho, le acaba de mandar a Irán nuevos aviones Su-35. Entonces, por cierto, están cerrando un trato con los chinos para comprar también aviones militares. Irán nunca había tenido tanto acceso a tecnología de la aviación como en fechas recientes. Bueno, el quinto dice que es el transporte marítimo, que los va a sancionar para que no puedan cruzar por Hormuz. El que tiene el bloqueo es Irán. Pero bueno, en otras palabras, Washington se sacó 5 disparates del tamaño del mundo para, dicen, asfixiar a la economía iraní de todos los ángulos posibles sin dejarle un solo resquicio. ¿Cómo lo van a hacer? Me gustaría saber cómo le va a hacer para decir, los lingotes de oro de Irán no valen, nomás los míos valen. China, ya tienes prohibido mandarle componentes de doble uso a Irán. Dice quién. Y si se los mando, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Y con qué me vas a amenazar si ya ni siquiera tienes portaaviones en el Indo-Pacífico? Te los tuviste que llevar para allá. Hoy China, más que nunca, hace lo que se le pega a su refregada gana. Y no va a dejar de hacerlo porque le está funcionando muy bien. Lo que esta operación, amigos, está haciendo, pues es... Parece que no aprendió la lección Donald Trump de lo que le pasó a Estados Unidos la última vez que intentó hacer esto con Rusia, que el mundo se alejó de la moneda de reserva mundial. Ahora, yo quiero ver cómo van a intervenir el mercado del oro, o de las criptos, o de los componentes chinos, a quién le van a vender y a quién no, o de la aviación rusa. Ahora le van a decir a Rusia a quién le puede vender sus aviones y a quién no. Pero bueno, pues Trump se ha limitado a firmar estas órdenes ejecutivas desde la comunidad de su despacho en su teléfono. A mí me queda claro que esto es propaganda. Ni siquiera lo cubrimos mucho ayer, porque a mí me parece que es irrelevante. Sale Scott Bessent, el pirata de las criptos, a decir pues que si no se suman a esta campaña el resto de los países occidentales, van a enfrentar consecuencias graves y concretas. Pues es que de por sí las enfrentan.
Hoy vemos a un Estados Unidos que está vuelto loco en contra de Canadá nomás porque sí. O sea, no tienen aliados, no tienen socios, no tienen amigos, nadie los quiere, se han vuelto parias del mundo. Pero bueno, dice que van a ser sancionados también. Pero es que este señor sanciona de todo. Quiso sancionar a Canadá porque el humo de los incendios canadienses se pasaba del lado estadounidense. Háganme ustedes el favor. De alguna forma, pues esto está poniendo ya a los gobiernos como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos en una posición muy incómoda. Por cierto, cuando Donald Trump dijo que el estrecho de Hormuz era propiedad de los Estados Unidos y saca este mapa, dibuja aguas territoriales de Emiratos y de Arabia diciendo que también son de ellos, expropiadas por Estados Unidos. Entonces, no van a cortar estos países sus relaciones comerciales con Irán solamente porque Trump lo diga, menos China. Turquía ni se diga, ¿eh? China en particular, pues todos sabemos que es el mayor comprador de petróleo de crudo iraní. Xi Jinping ha dejado claro que no van a renunciar a ese suministro de petróleo nada más porque Trump se lo pida. Y hasta ahora, pues la administración Trump no se ha atrevido a sancionar a los principales bancos chinos que facilitan esas transacciones porque sabe que eso sería cruzar una línea que podría desencadenar represalias mucho más dañinas para los intereses estadounidenses en Asia y el comercio global. Pete Hess, el secretario de Defensa, dijo que las opciones militares no están descartadas, pero que por lo pronto, pues mejor se pasan a la guerra comercial. Claro, como ya no tienen misiles, pues ahora la guerra es comercial, ¿no? Ahora resulta que se tocaron el corazón y ya no quieren seguir matando niñas en escuelas primarias de Irán, como las de Minab, ¿no? No, pues lo que pasa es que se les acabaron los interceptores. Pero bueno, dice que no descartan golpes cinéticos, que es la forma elegante de decir bombardeos. Nada más que hasta donde yo sé, para bombardear necesitas misiles que no tienes, con una crisis que está fuera de control en la industria militar estadounidense. Y esta declaración pues contradice mucho la promesa de campaña de Trump, por cierto, que él había ganado las elecciones prometiendo que Estados Unidos ya no iba a estar en guerras eternas en Medio Oriente y que iba a terminar con las guerras en el mundo. Bueno, pues en las prácticas hoy vemos a una administración republicana que es de las más bélicas que ha tenido Estados Unidos, incluso más que los demócratas, y lo que comenzó como una guerra económica podría transformarse ya en un conflicto militar en donde pues no tienen cómo defenderse. Esa es la realidad. Y la ironía es que cuanto más aprietan con estas sanciones, más radical se vuelve Irán en buscar formas alternativas pues de evadir esas sanciones. Y en eso ya no tiene mucho que hacer Estados Unidos. Ellos no pueden, por más que quieran regular el mercado del oro, ni de las criptos, ni de los componentes chinos que mandan a Irán de doble uso, o del comercio iraní. Por eso existen los BRICS. Ahora lo que Trump está sugiriendo es que le va a ordenar a los BRICS con quién hacer negocio y con quién no. Irán, que es parte de los BRICS, por cierto. Y los altos mandos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución pues ya anunciaron que van a presentar lo que ellos describen como una de las mayores pues ataques que, por cierto, ayer les mostraba yo, pero vale la pena para los que no lo vieron, cómo va a concretar esta alianza Irán, porque sacaron su ciudad de misiles, la ciudad de misiles más grande del mundo, que es una instalación subterránea que está excavada dentro de las montañas iraníes, y ahí tienen almacenes de cientos, de miles de misiles balísticos de largo alcance. Ahí hay misiles Koramash 4, de estos que alcanzan hasta 2,000 kilómetros de distancia, que tienen capacidad de maniobra de vuelo, que es uno de los dolores de cabeza más grandes del Pentágono. Tienen los misiles de última generación. Dicen que de hecho que producen más de 1,000 modelos de equipo militar ahí. Y bueno, pues sacan esta declaración que, por si no la vieron ayer, por supuesto es importante ver cómo mientras Estados dicen, no, yo ya no voy a lanzar una guerra militar, mejor ahora la económica. ¿Por qué? Pues porque no tienen misiles. Mientras no tienen misiles, vean lo que presenta ayer Irán. Esta es una de las muchas líneas de producción subterráneas de defensa del país. Un lugar donde gran parte de lo que se ve en la superficie es fabricado aquí. Coincidiendo con el Día de la Industria de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa visitaron este complejo por primera vez de forma inesperada.
Nuestros queridos amigos del Ministerio de Defensa han realizado un gran trabajo y al entrar en este lugar, lo único que se percibe es trabajo y dedicación. Y en su esencia, solo se ve el deseo de avanzar. El general Abdullahi habló sobre el desempeño y la calidad de la producción de la industria de defensa en el último año, un progreso que, según él, fue asombroso en varios aspectos. Gracias a Dios, con el esfuerzo de los trabajadores y de los altos funcionarios del ministerio, se pudo, mejor que en el pasado, producir equipos que además poseen capacidades superiores y gran calidad, además de haber aumentado significativamente en cantidad respecto al pasado. Han conseguido llevar esto a la fase de fabricación. Un ejemplo claro de esto son los productos vistos en la segunda y tercera defensa sagrada, y por supuesto en las operaciones Nasr de la Guardia y la operación Verdadera Promesa del Ejército. Por ejemplo, se cuadruplicó la producción de drones suicidas desde la defensa sagrada de 4 días. La industria de defensa de Irán tiene diversos ámbitos, incluyendo la construcción de satélites y lanzadores de satélites. Misiles crucero y balísticos. Todo tipo de drones. El Shahed 136, un dron que debido a su diseño aerodinámico y al tipo de material de su fuselaje es invisible al radar, fue utilizado en las operaciones Verdadera Promesa 1, 2 y 3, donde este dron superó con éxito los sistemas de defensa multicapa del régimen sionista y alcanzó sus objetivos en territorios ocupados. Hasta las municiones y equipos militares que son solo una pequeña parte de los productos de esta industria. Lo que hoy se ve en el campo es el resultado de años de desarrollo en estas mismas líneas y centros de investigación, de modo que ahora Irán es una de las 10 potencias de misiles y 6 potencias de drones, cuando el 90% de la industria de defensa era importada antes de la revolución. Antes de la revolución teníamos 31 productos. En la industria de defensa de Irán, que eran artículos muy simples, por ejemplo, el rifle G3, y eso también era ensamblado, es decir, no era 100% producción nacional. Pero ahora, más de 1000 tipos de sistemas avanzados y en el resto de armamentos y municiones se han realizado mejoras muy grandes que no son en absoluto comparables con antes de la revolución islámica en Irán por jóvenes iraníes, por industriales iraníes y en competencia con potencias que poseen una industria de defensa avanzada. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas aprovechó esta visita para enviar un mensaje a los enemigos de Irán. El enemigo debe saber que no puede luchar contra la voluntad nacional. Realmente. Mohammad Salar Paidari, de la agencia de noticias IRIB. Bueno, pues ahí lo tienen. Y ahora el general Mohsen Rezai, por cierto, que es una de las voces más duras de la Guardia Revolucionaria iraní, después de que se presentara hace unos días esta ciudad subterránea misilística de Irán, pues sale a decir que se viene un verdadero infierno para la Casa Blanca si Estados Unidos continúa con esta guerra económica, porque pues ahora la guerra militar ya paró, pero Irán está listo para seguir con esta guerra militar. Bueno, nos queda claro que al final misiles no le faltan para esto y la producción misilística pues ahí está, y la tienen en estos momentos con todo, y la muestra no solamente es esta grabación que difunde IRIB hace unos días, sino que encima pues vimos un ataque hace unas horas de uno de los buques petroleros que intentaba cruzar aquí por Omán. Esa es la respuesta que tiene Irán. Y aquí vamos a seguir analizando cada movimiento, cada declaración que saquen las partes involucradas, porque este conflicto, pues a mí me da, y tengo esta sensación de que muy pronto se va a volver militar de nuevo.
No lo hace Donald Trump por gusto, lo hace por necesidad, porque necesita interceptores, misiles. No va a poder resolver este problema al menos en los próximos 3 a 5 años, pero si siguen presionando, pues Irán va a reanudar los ataques militares. Estados Unidos, si reanuda sus ataques militares, ayer lo decía el Washington Post y el New York Times, les presentaba yo las fuentes, pues estiman que solo les quedarían defensas para 10 días si volvieran a reanudar el conflicto militar con Irán. Después de esos 10 días, las reservas que hoy están en 20% en alguno de los interceptores se reduciría a 0. Eso es lo que quiere evitar el Pentágono. Eso es lo que quiere provocar también Irán, que se acaben sus reservas a ceros. Y ese es el mentado día D. No es el que anunció ayer Donald Trump. Es el que se le viene si vuelve a reventar este conflicto en términos militares.